¿Qué es la ley de protección de datos? Mira, la ley de protección de datos, que muchas veces nos olvida, tenemos que tener claro que es un mandato constitucional, es decir, que es un derecho fundamental, porque está ahí, dentro de todos esos derechos fundamentales, ¿no? En el 18.4, y si me equivoco luego seguro que tú me lo editas perfectamente, en el 18.4 se habla precisamente, ya estaban hablando en esa época, sobre la importancia de una intimidad que esté además ligada a cuestiones de tecnología, ¿no? A partir de ahí se empiezan a dar diferentes casos y viene el Tribunal Constitucional y dice, oye, es que aquí tenemos un mandato constitucional que es una línea muy cortita que nos está hablando de un derecho fundamental y no lo estamos desarrollando. Y el derecho fundamental básico en cuanto a protección de datos es la intimidad. Es la intimidad. No podemos olvidar que nuestros datos, cuando hablamos de ellos, por lo tanto, y lo vuelvo a repetir, es un derecho fundamental, nuestra intimidad, lo más básico que podemos tener, ¿no? Al igual que luego también se puede juntar el derecho al honor y demás, ¿no? Por lo tanto, eso es, en ese momento nos viene el Tribunal Constitucional, los 90 o así sería, y nos viene a decir, oye, que es que aquí, bueno, le viene a decir el legislador, oye, que aquí nos falta una ley sobre ello. Y a partir de ahí se crea una primera ley sobre protección de datos que luego poco a poco se va desarrollando y finalmente tenemos esta LOPD-GDD de garantía de derechos digitales, una ley orgánica de protección de datos, que lo que viene a hacer es precisamente a proteger esos derechos fundamentales, desarrolla esa idea y lo que viene a hacer es decir, bueno, aquí lo que hace falta, entre otras muchas cuestiones, es el consentimiento de las personas, es decir, no porque esto se haya puesto en Internet y ya cualquiera lo puede utilizar. No cualquiera se puede lucrar con esto, no sirve cualquier base de legitimación o cualquier justificación para poder hacer dinero con los datos de una persona. Necesitamos ahí unas bases, ¿no? Y eso es lo que nos viene a decir la Ley Orgánica de Protección de Datos y lo que nos viene a cubrir como individuos y como ciudadanos. Ahora bien, yo entiendo, te viene la empresa y te dice, joder, esto no puedo hacer nada. Claro. Te viene el de marketing y te dice, ¿cómo? Que es que aquí no le puedo poner justo el precio en un color que justo sea como el del fondo de la pantalla para llevarle a engaño. Y pues, no se puede mucho. ¿Vale? Y lo mismo pues con todas estas cuestiones, ¿no? Datos biométricos. Ahora ha salido la noticia que había una empresa que daba dinero. Sí, OpenAI puede ser. Sí, claro, lo del iris. Y quería su iris. Y dices, claro, eso nosotros por lo menos en nuestra legislación no podemos aceptar que se haga negocio con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestro hígado. No lo puedes vender. No puedes vender, lo puedes donar. No lo puedes vender. Y lo mismo ocurre con esto. A lo que estamos haciendo y por eso esa traslación a toda esta cuestión legislativa sería, cuando estamos dando nuestro iris, lo que estamos dando es un derecho fundamental nuestro, que es la intimidad. El tema de ley de protección de datos, esto es algo que nosotros los informáticos escuchamos mucho porque, claro, nosotros almacenamos ese tipo de datos. Es decir, por ejemplo, si hacemos una aplicación sanitaria, ¿no? Que es algo, son datos muy sensibles. Por ejemplo, a nivel de e-commerce, ¿no? Por ejemplo, tarjetas de crédito, que bueno, no se suelen guardar, pero también se suelen tratar, ¿no? Es decir, al final son datos que son sensibles, ¿no? Como tal. Claro, sí, totalmente. Eso se aplica, pero incluso en el funcionamiento del día a día del trabajo. Es decir, porque estoy seguro que muchos informáticos lo que hacen es llevarse el trabajo a casa en un pendrive y de repente se van a tomar unas cañas. ¿Y qué ha pasado con mi pendrive? Claro, lo que ha pasado ahí, aparte de una sanción bastante grave, lo que ha pasado ahí es que has dejado al descubierto la intimidad de muchísimas personas. El derecho fundamental, has vulnerado el derecho fundamental de muchísimas personas. Eso es lo que ha pasado con esa caña de ese pendrive que te has llevado a casa, que en ningún momento va a pasar eso, ¿no? Y eso es muy común. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando también es muy interesante hablar de lo digital, cómo se traslada a la parte online, ¿no? A ese día a día. O sea, en los ficheros, por ejemplo, en los juzgados ves muchas veces a muchos compañeros que llevan en la carpeta puesto nombre y apellidos del cliente, el asunto que llevan y la fecha. Yo no tengo por qué saber que este señor, esta señora está metido en este procedimiento, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas que todavía es normal. Nos cuesta muchísimo si no hacemos esa regla de tres, ¿no? Quizás no le damos importancia, ¿no? Como decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Claro, ¿no? Si siempre se ha hecho así, ¿no? Pero ahora cómo me voy a poner en la carpeta, qué lío, ponerte además ahora en las carpetas que por colores, nada, hombre. Pues claro, eso lo que nos pide es un cambio, y claro, lo que ha cambiado también es, pues, bueno, la propia sociedad y la propia sociedad digital, es decir, es que con nuestros datos hay gente que está haciendo muchísimo dinero. Entonces, eso a partir de ahí, y ya no son solo nuestros datos, una vez más digo, con nuestros derechos fundamentales. Entonces eso ya te da muchísimo que pensar, ¿no? Dice, oye, ¿hasta qué punto? Porque además si con esos derechos fundamentales, con esos datos, además de hacer dinero, lo que se pueden cambiar son colores de un régimen político, de un gobierno, como ha pasado en el caso de Cambridge Analytica, con toda esta cuestión que decían del Brexit y que incluso Trump también había utilizado esos datos de Facebook y demás, y es bueno, pues entonces aquí la historia se complica. Lo que es algo muy nimio y muy pequeño y que no le damos importancia porque, bueno, esto es una carpetita que se lleva y siempre se ha hecho así, ¿no? Pues es que todo eso si lo llevas al extremo
pues nos cambia y tenemos el Brexit. No, sí, que hay que tener cuidado con estas cosas, claro, que parece que no, pero lo vemos muy nimio, pero que es importante. Luego, sobre todo, eso, lo que decía antes, el tema de la protección de tus datos, es decir, el tema de, por ejemplo, es muy típico lo del tema de salud, que yo que he estado en aplicaciones de ese tipo y se controla muchísimo, claro. Una cosa que pasó, no sé si te acuerdas, que pasó además fue en una aplicación de Indra, que yo participé en esa aplicación. O sea, sé que no tuve nada que ver porque la parte esa no tiene nada que ver, o sea, pero esa aplicación, que fue lo del tema de las vacunas, por ejemplo. Que como que se filtró, creo que fue, no sé, un montón de datos, creo que fue los datos del rey, Rajoy, creo que fue también, y Pablo Iglesias. Claro, estamos hablando de datos sensibles, ¿no? Era su dirección, estamos hablando teléfono, email, claro, son datos muy sensibles y más de personas que son importantes técnicamente. Claro, y todos esos datos además lo puedes juntar, o la protección de datos lo puedes juntar con la ciberseguridad, que es lo que afecten directamente a instituciones del Estado, como es el caso que estás comentando, ¿no? Y por ampliar un poco el foco también, claro, hablamos de los informáticos, pero también podemos hablar de los propios sanitarios. Han salido últimamente varias noticias en las que pues un enfermero, una enfermera, un médico, una médico, lo que ha hecho ha sido pues mirar los datos de salud de su ex, ¿no? Ido ahí, aprovechado que estaba ahí. Eso no se puede hacer, ¿no? Claro, es muy normal, es muy común, pero ¿a quién le hago daño? ¿Pero qué pasa? No puedes meterte en esa privacidad de esa persona, en esa intimidad de esa persona, ¿no? Entonces, claro, la historia se va complicando y es por eso que cada vez aparecen más sanciones. No porque se hagan más, que a lo mejor también porque han cambiado incluso los modos y por eso el Código Penal tiene que cambiarse incluso para los nuevos delitos que aparecen con cuestiones tecnológicas, ¿no? Que se hacen públicos datos de un montón de personas influyentes. Como a nosotros los informáticos es como, bueno, venga, no pasa nada, que, ¿sabes? A nosotros lo que queremos es programar. Por eso digo que es una cosa importante y que tenemos que darle más importancia de la que tenemos, porque claro, podemos cometer un delito y no lo sabemos. Que parecemos baladí, pero es un delito. Es que hay delitos específicos para ello también en el Código Penal. No solo para los informáticos, quiero decir, pero para los accesos a ese tipo de ficheros, para el tratamiento de ese tipo de datos. Por supuesto que se puede cometer un delito y es, sinceramente, ya de lo más fácil de hacer, de que lo estás haciendo totalmente sin querer, porque como tú bien dices, mi cabeza de informático no está eso, mi cabeza está y a sacar todo esto, me da lo mismo que sea Pepito, que fulanito, que lo otro. Y dices, ya, pero es que esos datos, ¿a quién se los estás pasando? ¿Cómo se los estás pasando? ¿Tú podías acceder a todo ello? De hecho, ese es uno de los mayores problemas que hay. Por ejemplo, claro, que puedas acceder a cualquier cosa, ¿no? Que hay niveles de acceso. Claro, a nosotros nos llegó una cuestión que era de unas personas pues, que eran pues, hackers éticos, ¿no? Y no me acuerdo a qué tipo de página web era, y además no lo podría decir, pero lo que hicieron fue acceder a ella y ver los fallos que tenía, ¿no? Y meterse, incluso cambiarlo. Y dices, hombre, es que tú todo eso no lo puedes hacer por muy buena fe que tengas, ¿no? Porque es verdad, no me acuerdo de qué era, pero ellos tenían buena fe, se creían esa causa, ¿no? Era pues, de una ONG parecida, ¿no? Y querían ver los fallos que tenían. Entonces lo que hacían era atacarlo de una buena fe. Decía, ya, pero tú no tienes ningún consentimiento para meterte ahí, ¿no?